El secreto que explotará las redes. Lo que nadie se animó a contar. Y no hablamos de lo que pasó en la pista, sino de lo que se dijo afuera. Porque si creíste que el terremoto se había calmado tras el jefe de los Países Bajos y la polémica de Paul Aron en los Libres 1 de Monza, te equivocaste. Lo que acaba de declarar Franco Colapinto tras bajarse del coche en la segunda sesión es la verdadera bomba que dejó en evidencia la tensión que se vive dentro de Alpine y que, según mis últimas informaciones registradas, ha puesto la cúpula del equipo entre la espada y la pared. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La escena en el mítico circuito de Monza ya venía caliente. Recordá que el argentino no pudo participar en los Libres 1 porque fue sustituido por Paul Aron, un movimiento que ya había levantado polémica y que terminó siendo aún más cuestionado cuando el estonio protagonizó un trompo que dejó al equipo en una posición incómoda. El contraste entre la solidez de Franco y la fragilidad del monoplaza en manos de Aron ya era un tema de conversación en todo el paddock. Pero eso fue solo el aperitivo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Lo más fuerte llegó cuando Franco se bajó del coche después de los Libres 2. Con un semblante serio y una calma que asusta, no se anduvo con vueltas y lanzó una serie de declaraciones que resonaron como martillazos en el ambiente ya cargado de Monza. No hubo gritos, ni gestos teatrales, solo una sinceridad brutal y directa. Colapinto no dudó en señalar lo que él considera una falta de confianza en su trabajo. Expresó que no entiende por qué se la aparta de sesiones clave en las que cada minuto en pista es oro. No estaba dispuesto a seguir aceptando decisiones que lo releguen y que pongan en riesgo su preparación, nos aseguró una fuente cercana al equipo. Esto, para un piloto en la cresta de la ola, es un verdadero baldazo de agua fría. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Por qué crees que Alpine lo está subestimando? La revelación interna. El mensaje oculto en cada palabra. Las palabras de Franco fueron mucho más que una simple queja. El argentino fue más allá y apuntó directamente a la gestión del equipo. Sin mencionar nombres, dejó entrever que hay intereses internos que pesan más que lo deportivo, algo que le preocupa profundamente. Para Colapinto, que siempre ha defendido la meritocracia y el trabajo en pista, ver cómo se priorizan movimientos políticos por encima del rendimiento es una señal peligrosa. Lo dijo con serenidad, pero con un tono que no dejaba dudas. Está cansado de que lo subestimen. Y aquí es donde todo cambió. Porque, sobre el trompo de Aron, Franco fue elegante, pero no dejó pasar la oportunidad de remarcar el contraste. Aseguró que entiende que los errores son parte del aprendizaje, pero recordó que él lleva meses trabajando duro para dar estabilidad y resultados al equipo. Entre líneas, lo que transmitió fue evidente. Si Alpine quería poner la prueba, lo que ocurrió en los Libres 1 dejó claro quién es el piloto que ofrece garantías y quién aún no está preparado para ese nivel de exigencia. Fue una estocada de gracia, un golpe bajo con guantes de seda. El ambiente en el box, tras estas declaraciones, se volvió eléctrico. Por fin lo ha dicho en público, murmullaban los mecánicos. Esa conexión entre piloto y trabajadores, que día a día ven el esfuerzo y el talento del argentino, se reforzó aún más después de sus palabras. Colapinto no solo habló por él, también puso voz a una incomodidad que existe dentro del garaje. Lo que antes eran rumores sobre tensiones internas con estas frases de Franco se transformaron en hechos. El argentino ya no estaba dispuesto a callar y dio un paso que muchos pilotos jóvenes no se atreven a dar: enfrentarse abiertamente al sistema cuando siente que está siendo tratado de manera injusta. El contraste. La figura de Gasly y la reacción del paddock. El contraste con Gasly es inevitable, y para muchos, doloroso. Mientras el francés se mantiene al margen de la polémica y protegido por Briatore, Franco demuestra carácter, pasión y valentía para decir lo que piensa. Esa diferencia, lejos de debilitarlo, lo engrandece a los ojos de los aficionados y de gran parte de la prensa. La percepción es clara: Colapinto no solo tiene talento, también tiene la personalidad de un líder que no se deja doblegar. Muchos aseguran que la guerra interna puede dividir a Alpine en dos. Se escucha en los pasillos del paddock. Lo más sorprendente es que sus palabras no sonaron a queja, sino a advertencia. El paddock entero se hizo eco de la historia. Briatore, visiblemente molesto, se mostró incómodo con el hecho de que un piloto tan joven hablara de forma tan abierta. Su frialdad reflejaba la incomodidad de alguien que no esperaba que Colapinto tuviera el valor de exponer públicamente lo que muchos ya comentaban en privado. Gasly, en cambio, adoptó su ya habitual postura distante. Su lenguaje corporal lo delataba: sonrisas irónicas, actitudes de indiferencia y la sensación de que se sentía reforzado al ver a Franco en medio de la tormenta. Pero lo más fuerte llegó cuando el trompo de Aron, sin quererlo, se convirtió en el argumento principal de quienes defienden a Franco. Muchos aseguran que no se puede defender lo indefendible, y el error del joven estonio era precisamente eso. Su nombre, sin buscarlo,
quedó ligado a la maniobra de Alpine que, para muchos, busca frenar a Colapinto. Las altas esferas de la Fórmula 1, y no solo el equipo, empezaron a involucrarse en la polémica. Se hablaba de que Franco representaba una oportunidad de crecimiento en mercados clave y que ponerlo en riesgo era un error no solo deportivo, sino comercial. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta presión global obligará a Alpine a tomar una decisión? La reflexión final. ¿Qué pasará ahora? Las declaraciones de Franco Colapinto tras los libres 2 en Monza han abierto un nuevo capítulo de tensión en Alpine. Ha señalado con claridad que no acepta ser relegado. Ha marcado diferencias con Paul Aron tras el error en pista y ha demostrado que tiene la valentía de hablar cuando muchos callan. Sus palabras no solo sacudieron al equipo, sino que desencadenaron una ola imparable de reacciones que dejaron a Alpine en una posición muy delicada. Lo que Franco dijo con firmeza y dignidad transformó la percepción de todo un paddock y la lucha interna que antes se escondía entre pasillos pasó a convertirse en un tema público global y mediático. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los fans, los patrocinadores y hasta figuras de peso en la FIA ya alzaron su voz. ¿Se atreverá Alpine a seguir menospreciando a su talento más grande? ¿Se rendirá a la evidencia y le dará a Franco el lugar que merece? La guerra no ha terminado. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? En definitiva, lo que Franco acaba de hacer no es solo dar declaraciones, es plantar cara a un sistema que quiere frenarlo y que ahora se encuentra con un piloto decidido a no rendirse. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque lo que estamos viviendo con Franco es historia pura. Lo que nadie se animó a contar. Y no estamos hablando de lo que pasó en la pista, sino de la verdadera guerra que estalló a puertas cerradas, en los pasillos y en las llamadas de madrugada. Si pensaste que la bomba de las declaraciones de Franco Colapinto tras los libres 2 de Monza fue un simple estruendo, prepárate, porque el eco aún resuena con una fuerza demoledora que amenaza con hacer volar por los aires a todo el equipo Alpine. Aquí te contamos el verdadero detrás de escena de la pelea, lo que el público no ve, y por qué este choque podría definir el futuro no solo del equipo, sino del propio Franco. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. El ambiente en el garaje de Alpine, que ya era tenso, se convirtió en una olla a presión a punto de estallar. Las palabras de Franco, firmes y directas, habían actuado como un detonante que expuso la fractura interna que llevaba meses gestándose. La división en dos bandos, lejos de ser un rumor, era una realidad palpable. Por un lado, el equipo Colapinto, los ingenieros que veían en sus datos la magia de un piloto capaz de domar la bestia, los mecánicos que le daban su apoyo incondicional con cada gesto de complicidad y un núcleo de trabajadores que se sentía orgulloso de tener a un piloto con su carácter. Para ellos, lo de Paul Aron fue la prueba irrefutable de que solo Franco tenía las manos para ese coche, y sus declaraciones se interpretaron como la voz de la verdad que por fin se atrevía a hablar en público. Y aquí es donde todo cambió. Del otro lado, estaba el bloque de poder. Los fieles a Flavio Briatore, que veían en Pierre Gasly y Paul Aron la apuesta política que mantenía el control de la estructura. Este bando intentó, desesperadamente, minimizar el daño. Hablaban de errores de aprendizaje, de parte del plan de desarrollo, de dar oportunidades a los jóvenes talentos. Pero el murmullo de la gente en el paddock, de la prensa y de los propios miembros del equipo era imposible de silenciar. El trompo de Aron era un fantasma que rondaba el box, y peor aún, se había convertido en el principal argumento de quienes defendían a Franco. Muchos aseguran que no se puede defender lo indefendible, como se escuchaba, y el error del joven estonio era precisamente eso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta guerra interna puede terminar en una salida de Franco de Alpine? La encrucijada de Briatore y la derrota silenciosa de Gasly. Pero lo más fuerte llegó cuando la presión externa se sumó a la interna, como un tsunami. Y es que el escándalo ya no era solo de Alpine, era un problema que empezaba a afectar a los patrocinadores. Varias marcas asociadas al equipo elevaron su tono, preocupadas por la crisis de imagen. Muchos aseguran que estaban al borde del colapso, y exigían saber qué plan tenían para resolver la situación. Para ellos, Franco representaba un valor comercial incalculable, un puente directo con millones de aficionados, y cualquier decisión que lo dejara de lado sería vista como un error estratégico irreparable. La voz del dinero, ese que tanto le gusta a Briatore, estaba del lado de Colapinto. Y el propio Briatore, un hombre que no se caracteriza por la humildad, se vio forzado a intervenir. Fuentes internas aseguran que, en reuniones privadas, su frustración llegó al punto de la furia. Por un lado, tenía la lealtad a Gasly, el piloto con más experiencia en su equipo. Pero por el otro, la evidencia del trompo de Aron era tan contundente que era imposible de defender. Estaba atrapado. Los datos de la telemetría,
Las presiones de los patrocinadores y la opinión pública lo acorralaban. Era imposible sostener un castillo de favoritismos que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, cuentan los que estuvieron allí. Mientras tanto, la figura de Gasly se desgastaba a cada día. Su silencio ya no era diplomático, era interpretado como una confesión de su complicidad con el sistema de favoritismo. La prensa y los aficionados no dejaban de recordar que mientras Colapinto demostraba carácter y Arón cometía errores, Pierre seguía protegido. Muchos aseguran que la guerra interna puede terminar dividiendo Alpine en dos, y el público ya había elegido su bando. Para la comunidad, Gasly ya no era un piloto, era un símbolo del viejo sistema, y cada día su imagen se erosionaba más frente a la figura de un Franco Colapinto que no se callaba nada. El movimiento global, el paddock en alerta. La reacción no se limitó al paddock. En redes sociales, la polémica se convirtió en un fenómeno social imparable. Cientos de miles de videos en TikTok, Instagram y otras plataformas, con música épica, relataban la batalla de Franco contra la injusticia. Los seguidores más jóvenes, que conectan con la autenticidad, se sintieron representados por un piloto que no se deja doblegar. Se creó un movimiento global en defensa de Colapinto, que lo consolidó no solo como un piloto querido en su país, sino como una figura internacional capaz de movilizar a millones de seguidores en distintas partes del mundo. La Fórmula 1 como espectáculo también empezó a percibirlo. Sus responsables de marketing detectaron un pico de interés inusual en torno al nombre de Colapinto. Era evidente que el argentino representaba un imán de audiencia, y que cualquier intento de apartarlo sería contraproducente, no solo para Alpine, sino para toda la categoría. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Otros equipos, atentos al ruido mediático, empezaban a dejar caer comentarios en privado sobre la posibilidad de abrirle las puertas a Franco si Alpine cometía la torpeza de apartarlo. Esa posibilidad añadía más tensión a la directiva del equipo, que ahora se veía amenazada por perder a un diamante que podía brillar en otra escudería. La figura de Colapinto, lejos de verse dañada por la polémica, se engrandeció. Ahora no era solo el joven prometedor, era el piloto que se atrevía a enfrentarse a un sistema cuando sentía que no se le trataba con justicia. Y eso, en el negocio de la Fórmula 1, vale oro. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los fans, los patrocinadores y hasta figuras de lo que nadie se animó a contar. Y no estamos hablando de lo que pasó en la pista, sino de la verdadera guerra que estalló a puertas cerradas, en los pasillos y en las llamadas de madrugada. Si pensaste que la bomba de las declaraciones de Franco Colapinto tras los libres 2 de Monza fue un simple estruendo, prepárate, porque el eco aún resuena con una fuerza demoledora que amenaza con hacer volar por los aires a todo el equipo Alpine. Aquí te contamos el verdadero detrás de escena de la pelea, lo que el público no ve, y por qué este choque podría definir el futuro no solo del equipo, sino del propio Franco. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. El ambiente en el garaje de Alpine, que ya era tenso, se convirtió en una olla a presión a punto de estallar. Las palabras de Franco, firmes y directas, habían actuado como un detonante que expuso la fractura interna que llevaba meses gestándose. La división en dos bandos, lejos de ser un rumor, era una realidad palpable. Por un lado, el equipo Colapinto, los ingenieros que veían en sus datos la magia de un piloto capaz de domar la bestia, los mecánicos que le daban su apoyo incondicional con cada gesto de complicidad y un núcleo de trabajadores que se sentía orgulloso de tener a un piloto con su carácter. Para ellos, lo de Paul Arón fue la prueba irrefutable de que solo Franco tenía las manos para ese coche, y sus declaraciones se interpretaron como la voz de la verdad que por fin se atrevía a hablar en público. Y aquí es donde todo cambió. Del otro lado, estaba el bloque de poder. Los fieles a Flavio Briatore, que veían en Pierre Gasly y Paul Arón la apuesta política que mantenía el control de la estructura. Este bando intentó, desesperadamente, minimizar el daño. Hablaban de errores de aprendizaje, de parte del plan de desarrollo, de dar oportunidades a los jóvenes talentos. Pero el murmullo de la gente en el paddock, de la prensa y de los propios miembros del equipo era imposible de silenciar. El trompo de Arón era un fantasma que rondaba el box, y peor aún, se había convertido en el principal argumento de quienes defendían a Franco. Muchos aseguran que no se puede defender lo indefendible, se escuchaba, y el error del joven estonio era precisamente eso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta guerra interna puede terminar en una salida de Franco de Alpine? La encrucijada de Briatore y la derrota silenciosa de Gasly. Pero lo más fuerte llegó cuando la presión externa se sumó a la interna, como un tsunami. Y es que el escándalo ya no era solo de Alpine, era un problema que empezaba a afectar a los patrocinadores. Varias marcas asociadas al equipo elevaron su tono, preocupadas por la crisis de imagen. Muchos aseguran que estaban al borde del colapso,
y exigían saber qué plan tenían para resolver la situación. Para ellos, Franco representaba un valor comercial incalculable, un puente directo con millones de aficionados, y cualquier decisión que lo dejara de lado sería vista como un error estratégico irreparable. La voz del dinero, ese que tanto le gusta a Briatore, estaba del lado de Colapinto. Y el propio Briatore, un hombre que no se caracteriza por la humildad, se vio forzado a intervenir. Fuentes internas aseguran que, en reuniones privadas, su frustración llegó al punto de la furia. Por un lado, tenía la lealtad a Gasly, el piloto con más experiencia en su equipo. Pero por el otro, la evidencia del trompo de Aarón era tan contundente que era imposible de defender. Estaba atrapado. Los datos de la telemetría, las presiones de los patrocinadores y la opinión pública lo acorralaban. Era imposible sostener un castillo de favoritismos que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, cuentan los que estuvieron allí. Mientras tanto, la figura de Gasly se desgastaba a cada día. Su silencio ya no era diplomático, era interpretado como una confesión de su complicidad con el sistema de favoritismo. La prensa y los aficionados no dejaban de recordar que mientras Colapinto demostraba carácter y Aarón cometía errores, Pierre seguía protegido. Muchos aseguran que la guerra interna puede terminar dividiendo Alpine en dos, y el público ya había elegido su bando. Para la comunidad, Gasly ya no era un piloto, era un símbolo del viejo sistema, y cada día su imagen se erosionaba más frente a la figura de un Franco Colapinto que no se callaba nada. El movimiento global, el Paddock en alerta. La reacción no se limitó al Paddock. En redes sociales, la polémica se convirtió en un fenómeno social imparable. Cientos de miles de videos en TikTok, Instagram y otras plataformas, con música épica, relataban la batalla de Franco contra la injusticia. Los seguidores más jóvenes, que conectan con la autenticidad, se sintieron representados por un piloto que no se deja doblegar. Se creó un movimiento global en defensa de Colapinto, que lo consolidó no solo como un piloto querido en su país, sino como una figura internacional capaz de movilizar a millones de seguidores en distintas partes del mundo. La Fórmula 1 como espectáculo también empezó a percibirlo. Sus responsables de marketing detectaron un pico de interés inusual en torno al nombre de Colapinto. Era evidente que el argentino representaba un imán de audiencia, y que cualquier intento de apartarlo sería contraproducente, no solo para Alpine, sino para toda la categoría. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Otros equipos, atentos al ruido mediático, empezaban a dejar caer comentarios en privado sobre la posibilidad de abrirle las puertas a Franco si Alpine cometía la torpeza de apartarlo. Esa posibilidad añadía más tensión a la directiva del equipo, que ahora se veía amenazada por perder a un diamante que podía brillar en otra escudería. La figura de Colapinto, lejos de verse dañada por la polémica, se engrandeció. Ahora no era solo el joven prometedor, era el piloto que se atrevía a enfrentarse a un sistema cuando sentía que no se le trataba con justicia. Y eso, en el negocio de la Fórmula 1, vale oro. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los fans, los patrocinadores y hasta figuras de peso en la FIA ya alzaron su voz. ¿Se atreverá Alpine a seguir menospreciando a su talento más grande? ¿Se rendirá a la evidencia y le dará a Franco el lugar que merece? La guerra no ha terminado. ¿Y vos? ¿De qué lado estás?